Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, o lo que pinte según la hora en que me estás escuchando. ¿Cómo andan mis pequeñas brujitas, brujitos de alma curiosa en este domingo 2 de noviembre, mes mágico si los hay? Yo soy Lore Cerato y esto es Aquelarre Folclórico, el lugar donde se mezcla el mate, el café o el fernet, depende la hora o el trauma, con esas historias que te hacen mirar 2 veces la ventana antes de irte a dormir. Hoy vengo con una leyenda que siempre me dio muchísimo respeto. De ese respeto como el del mar, yo no sé nadar. Al mar no le tengo miedo, pero un respeto de aquello. Lo mismo me pasa con esta historia. Y también te voy a decir la verdad, muchísima curiosidad me despertó desde el primer momento que mi tía me la contó. Porque no es solo una historia para asustar, es una historia de poder, de deseo, de esas que te hacen preguntarte hasta dónde serías capaz de llegar por tener un poquito más. Hoy vamos a hablar de la Salamanca, la famosa cueva donde dicen el mismísimo diablo enseña magia a cambio de un precio que, bueno, no siempre se paga en efectivo. Mi tía me contó esta historia que ella escuchó por primera vez en Catamarca durante un encuentro de mujeres hace muchísimos años atrás. Dice que una señora que estaba ahí, de esas que te miran fijo y te hablan como si supieran mucho más de lo que están diciendo, le contó lo que le pasó a un primo de ella. El tipo era músico, medio bohemio, medio perdido, y una noche volvió del monte con la mirada totalmente ida y con una guitarra nueva. Cuando le preguntaron dónde la había conseguido, dijo que se la había dado una mujer que cantaba raro, como si hablara en otro idioma. Desde esa noche, el hombre tocaba como nunca, magníficamente. Pero cada vez que sonaba su guitarra, los perros se inquietaban, porque en toda historia de leyenda hay perros, ¿no? Él se iba quedando cada vez más flaco, flaquito, pálido, como si algo se le escapara con cada canción, hasta que un día desapareció. Y justo esa semana en el pueblo contaban que en el cerro se escuchaban zapateos, risas, guitarras, y que un perro negro merodeaba el camino. Se fue a la Salamanca, mijita. Y no todos los que van vuelven. Yo, cuando escuché esto, me reí, nerviosa, claro, como para cortar la atención, diciendo qué le pasó a mi tía que me está contando esto, pero te juro que esa noche, a pesar de haber escuchado muchísimas, muchísimas historias de leyendas y mitos, porque desde muy chica estoy fascinada con este tema, dormí con las luces prendidas. Y ya no era ninguna niñita, ¿eh? Y por las dudas, guardé la guitarra en el placar. La Salamanca es una leyenda muy vieja y muy extendida por el norte y centro de Argentina, entre otros lugares y entre otros países que le cambian el nombre, pero hay historias similares. Aquí en Argentina se habla mucho de ella en Santiago del Estero, en Catamarca, en Tucumán, en Córdoba, en La Rioja. Dicen que es una cueva, una gruta, una especie de templo subterráneo escondido entre los cerros y los montes, donde se reúnen algunas personas que quieren aprender artes oscuras. Ojito, ojito, no es un lugar cualquiera. Ahí, según el mito, se enseña todo lo prohibido. Música encantada, danza hipnótica, formas de dominar el clima, de atraer el amor o el dinero y sobre todo de manipular el poder de otros. Con la parte del amor y el dinero, ahí iríamos todos a esta reunión, a este aquelarre en la cueva. El resto, no sé, lo estaríamos viendo. Aunque en mi obligación de brujita de la luz, te debo decir que el amor y el dinero se atraen desde otro lugar. El maestro de esas clases, cuenta la leyenda, no es más que el amo del lugar. ¿Y quién es el amo de este lugar, de esta cueva? El diablo, o como algunos lo llaman,
el malo. Claro, que no siempre se presentaba con cuernos. A veces dicen que aparece como un hombre elegante, como un brujito, hasta te diría bastante simpático. Otras con forma de animal, que vigila la entrada y decide quién sí y quién no va a pasar por ahí. Hay quienes juran que si te acercas demasiado a la cueva, sentís un aire caliente, un olor raro, como azufre o metal, y un silencio tan espeso que te corta la respiración. Ahí, dicen, empieza la prueba, porque para entrar tenés que dejar algo tuyo atrás. A veces el miedo y a veces el alma. En los pueblos las historias sobran. En Santiago contaban que los músicos más talentosos del pago habían aprendido a tocar en la Salamanca. Entraban una noche y salían al amanecer, tocando la guitarra como si estuvieran con dos manos extras a la vez. Pero había un detalle. No podían mirar al diablo a los ojos, ni cruzar palabra alguna con alguien que estuviera allí dentro. Si lo hacían, no volvían jamás. En Córdoba, alguna abuelita de pueblo contaba que la Salamanca estaba en lo profundo de un cerro, que si te acercabas un sábado a la medianoche, se escuchaban risas y muchas guitarras. Y también, ¿por qué no?, el sonido de cadenas arrastrándose entre algún acorde. Y claro, en cada pueblo había alguien que juraba, como en todo mito y leyenda, yo lo vi entrar, este se volvió raro, volvió rara, nunca más apareció. Porque según el mito, lo que pasaban por la Salamanca quedaban marcados. Una mirada distinta, una sombra que lo seguía, un brillo en los ojos que era muy difícil de explicar. También se decía que el que iba no dormía más igual. Soñaba con la cueva, con el fuego, y sentía que algo lo llamaba de nuevo, como si el pacto no terminara nunca. Y ojo, que también servía para controlar a los chicos. Dormite la siesta o mirá que te llevo a la Salamanca. El viejo de la bolsa era un viejito de lo más simpático a la par de esto. ¿Mm? Eficiente como pocos. Trauma y disciplina. Dormías la siesta de una manera o de otra. Desde la mirada energética, la Salamanca es la cueva interior. Es el lugar simbólico donde se guardan nuestras sombras, nuestros deseos más intensos y también todo lo que nos da miedo reconocer. No es casual que el mito hable de una enseñanza, porque en realidad lo oscuro también enseña. La Salamanca representa ese espacio donde el alma se prueba. Por eso, los que vuelven distintos, en el fondo vuelven más conscientes, aunque a veces sí, algo se les queda pegado. El diablo de la Salamanca no es solo un ser infernal, es el símbolo de la tentación, de esa voz interna, de ese pajarito rompecoco que te dice, ay, querés todo ya, sin esfuerzo, ay, dale, mira qué fácil. Y que después te dice, viste, mentira, vos no podés con nada. Esa mente charleta y absurda que tenemos todos en algún momento. Y ojalá sea solo en algún momento. Ahí es donde uno tiene que elegir si negocia con su sombra o la abraza para transformarla. Porque lo más fuerte de esta leyenda es que no habla del miedo externo, habla del miedo interno. El miedo a lo que podríamos llegar a ser si nadie nos viera. Consejito no pedido. Si alguna vez sentís que estás entrando en tu propia Salamanca, no te asustes, no hace falta una cueva ni un diablo. A veces basta con una crisis emocional, una ruptura, una gran decisión, haber llegado a la noche oscura de tu alma. La clave está en no quedarte a vivir ahí. Entrás, aprendés lo que tenés que aprender y salís con la cabeza en alto. ¿Mm? Si alguna noche, por curiosidad o coraje, andás por el monte y escuchás guitarras lejanas, música y algún que otro zapateo, y te dan ganas de ver qué está pasando ahí, acordaste de esto que te dice una bruja.
Decí tu nombre en voz alta y marca bien tu intención. Que las cuevas reconocen el alma de quien quiere entrar y quien no. Y si justo al lado del cerro ves a un señor que te está mirando con cara de nada o algún animal rodeándote, bueno, hacete la dormida y decí que ibas a buscar señal con el celular. No vaya a ser cosa que te ofrezcan un curso intensivo de magia infernal gratis. Vos sabés, gratis. Lo que se dice gratis, nunca ni nada es. Si vos también tenés alguna historia como la Salamanca o conocés a alguien que diga yo la vi, yo escuché, volvió distinto, pasámelo por acá, déjamelo en los comentarios o anda a alguna de mis redes sociales. Soy Lore Cerato porque posta me encanta leer historias así y capaz terminan acá, en este aquelarre. Como siempre te digo, recuerda siempre, las leyendas son como las tías chismosas. Vos sabés que exageran, que inventan, que adornan, pero que siempre esconden un poquito de verdad. Esto fue todo por hoy en Aquelarre Folclórico. Nos encontramos prontito. Y mientras tanto, que no te falte la magia, humor y buena compañía.